yo quisiera pedirles que busquen ahí en la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Esta es una carta muy valiosa, muy importante de leer, porque es la última carta que el apóstol Pablo escribió, estando encarcelado, estando ahí en Roma, viviendo su encarcelamiento antes de que él fuera sacrificado. Y como un padre escribe a su hijo, le escribe compartiendo experiencias de su corazón. En 2 de Timoteo capítulo 2, verso 8, le dice el apóstol a su amado hijo en la fe, a su discípulo Timoteo, lo siguiente: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. El apóstol siempre basó su evangelio en el hecho poderoso de la resurrección de Jesús. Esa era su bandera, esa era su propuesta, ese era su mensaje, ese era lo que a Pablo le daba, ese valor, ese arrojo de venir y compartir, porque él sabía que si Cristo no hubiera resucitado, su predicación sería vana. Y esto sigue siendo para nosotros hoy tan efectivo como lo fue en los tiempos de Pablo. Pero le dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades. Es decir, que lo que sufría Pablo, el encarcelamiento de Pablo, en ese momento de su vida, no era porque fuera malhechor o por alguna otra razón, era por causa del evangelio. Dice: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a manera de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Repite conmigo: mas la palabra de Dios no está presa. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que estamos viviendo. Quizás estamos confinados y algunos no hemos tenido esa oportunidad gloriosa de salir como lo hacíamos anteriormente y de estar predicando como es nuestro deseo. Pero sabes una cosa, aunque nos veamos impedidos por un poco más de tiempo de no poder tener esa libertad que ha caracterizado a la iglesia para seguir predicando la palabra no está presa. La palabra no está presa. Así que el tema de esta noche bien lo podíamos llamar presos o libres, o presos y libres, porque aunque algunos estamos limitados, no hemos dejado de predicar la palabra. Y sabes una cosa, Dios siempre va a dar oportunidades para hacerlo. Así que te animo hermano amado, que en estos días tú no dejes de compartir la palabra de acuerdo a cómo Dios te dé esas estrategias. A veces van a ser cosas que uno no se espera. ¿Sabes? El día ayer por la noche tuvimos la oportunidad de estar en un velorio. Partió una de nuestras hermanitas, nuestra hermanita Cande. Enviamos un saludo a todas sus familias que nos están viendo. Estuvimos ayer ahí en el velorio y tuvimos la oportunidad de compartir con todas las medidas que las autoridades sanitarias nos dijeron, pero había un buen grupo, no rebasando 45 personas, la gran mayoría de ellos personas familiares de nuestros hermanos. Y tuvimos la oportunidad, yo sabía que era una oportunidad para compartir la palabra. No te niego que al principio tuve que orar a Dios para decirle: Señor, hay que ir, no hay que ir, pues todo el mundo está diciendo que tengamos cuidado. Yo bien podría haber enviado al pastor Elías o con cualquier otro de los siervos, pero me puse a orar y Dios literalmente me dijo: ve, porque es una puerta que yo estoy abriendo. De esto vamos a hablar en un momento. Estas ocasiones son puertas que Dios abre. Así que si tú tienes cualquier oportunidad que se te abra en estos días, úsala para que con libertad tú puedas compartir la palabra del Señor.
Cada experiencia que vivimos es una oportunidad de poder predicar la palabra, porque la palabra no está presa. Repite, la palabra no está presa. Y yo te invito a que estos estudios, yo te invito a que estos videos que tú estás recibiendo de parte nuestra, los compartas, los envíes a tus amistades para que la palabra corra de norte a sur, de oriente a occidente. Y como dijo el profeta, que así como las aguas cubren los mares, así se llena la tierra de la gloria de Dios. ¿Cómo va a ser llena la tierra de la gloria de Dios? Conociendo su palabra, porque es por medio de su palabra que la gente conocerá quién es el Señor. Y te digo algo, por supuesto que hay de todo, pero en estos tiempos la gran mayoría de la gente está muy susceptible. Tiene deseos, la gente está hambrienta de recibir una palabra que les edifique. Así que este es el tiempo, no para confinarnos en miedos, en incertidumbres, sino para decir: Señor, enséñanos a contar estos días de pandemia de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Así que yo quiero compartirte algunas cosas y vamos al libro del profeta Jeremías. Mira, para que nosotros podamos entender a veces la palabra del Señor, por supuesto, necesitamos orar al Espíritu Santo, pero es importantísimo también que te auxilies de cosas que te van a ayudar, como un buen diccionario bíblico, comentarios, en fin, todo aquello que pueda ayudarte, porque ciertamente el mejor método es recurrir al Espíritu Santo, que te da revelación. Pero sabes, a través de los años vamos entendiendo que fe y razón van juntas. La fe de que el Espíritu te revela, pero la razón de que la misma Biblia tiene principios de interpretación, pues la Biblia tiene su propio contexto histórico, geográfico, cultural. Y cuando hablamos acerca de los profetas, como en esta noche, vamos a hablar de uno de los grandes profetas, el profeta Jeremías. Pero te comento esto porque cuando comenzamos nuestra vida cristiana, pues a veces necesitamos ser instruidos de cómo aprovechar y cómo recibir mejor la revelación de la palabra. Yo me acuerdo que cuando yo recibí al Señor, la persona que me compartió, el hermano que me compartió del Evangelio, me regaló la Biblia. Yo iba de paso por aquella ciudad y empecé a leer. Pero ¿sabes una cosa? Abrí la Biblia y empecé a leer libro del profeta Daniel. Y como yo no sabía nada ni tenía la más remota idea de quién era Daniel, y empecé a leer cosas ahí que están, y que si tú no tienes una orientación respecto a por qué esos pasajes, por qué esos relatos, te confieso que me dio un poco de pavor, de miedo, y dije: no, esto está muy feo, mejor lo cierro, y cerré la Biblia. Y después regresé y empecé a congregarme en la iglesia donde el Señor me permitió estar por los primeros 6 años. Y en las primeras clases bíblicas, pues yo entré a una de ellas. En aquel entonces era la clase de jóvenes, y estaban estudiando un libro llamado Libro de los Números. Yo no sabía ni entendía muchas cosas, y yo pensé que era un libro de contabilidad, o no sabía exactamente el porqué de números. Te digo todo esto, hermanos, porque sé que hay mucha gente que nos está viendo y que está comenzando su carrera cristiana, y estas cosas son buenas que tú empieces, aparte de tener mentores que te ayuden, aparte de tener pues todo lo que tú puedes tener como recursos, pues sepas que el deseo que tú le pongas para estudiar la palabra, el Señor lo va a premiar. Bien, Jeremías. Jehová exalta, o Jehová es exaltado. Ese es su nombre de este profeta hebreo. Y yo quiero poner en contexto quién fue Jeremías. El reino de Israel había sido dividido después de los días de Salomón. Y en el año 586, recordando antes que el reino se dividió en dos: el reino del norte, llamado el reino de Israel, cuya capital era Samaria, y el reino del sur, cuya capital era Jerusalén. Se dividió,
y por varios años ambos reinos tuvieron reyes. Y en ese periodo de reyes también tuvieron profetas, porque Dios siempre estuvo dispuesto a hablarle a su pueblo. Varios profetas pertenecen precisamente a ese periodo, y Dios los usó para hablar al reino del norte. El reino no se arrepintió, y en el año 722 fueron llevados cautivos. Pasaron otros un poco más de 100 años y Dios siguió hablando a través de otros profetas. Este profeta Jeremías le tocó vivir el tiempo en el que el remanente de Judá, es decir, el reino del sur, era ya solamente lo que quedaba de toda la nación de Israel. Y Dios también les advirtió que si ellos no se arrepentían, corrían la misma suerte que el reino del norte. Dios usó a Jeremías en ese periodo. Él le habló a los últimos reyes de Judá, y en especial al rey Sedequías. Este es el contexto. Él vivió cuando el imperio babilónico, con Nabucodonosor al frente, se llevó al remanente, a lo que quedaba del reino del sur, al reino de Judá, cautivo a Babilonia. Y es precisamente en este contexto que vamos a encontrar a este portador de la palabra cumpliendo su ministerio. Es uno de los más grandes profetas. Leamos lo que dice el capítulo 36. Dice: aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá, y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Neerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Y mira, dice: después mandó Jeremías a Baruc diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Dios siempre habla a su pueblo. Pero quiero que en esta noche podamos mirar, basados en lo que leímos en el texto de Segunda de Timoteo capítulo 2, y para no usar el texto de pretexto, vamos a mirar cómo este mismo profeta experimentó cosas muy similares a las que experimentó el apóstol Pablo. Jeremías vivió presiones y antagonismos muy fuertes por causa de predicar la palabra. Ahora, esto que te voy a decir no es para meterte susto o para decirte no prediques. Esto es para mirar que Dios siempre va a utilizar instrumentos valiosos, valientes, que puedan venir y en medio de cualquier adversidad llevar a cabo su cometido de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Número 1, entonces, a Jeremías se le había prohibido entrar en la casa de Jehová, es decir, se le había prohibido entrar al templo. ¿Qué te dice esto, hermano, respecto a lo que estamos viviendo literalmente en estos momentos? Nuestras leyes sanitarias nos dicen que todavía no es tiempo de reunirnos en el templo, pero a la manera de Jeremías, aunque se nos esté prohibiendo de alguna manera entrar y llevar a cabo nuestras reuniones, hermano amado, este no es tiempo entonces de estar buscando reunirnos en el templo, sino de salir y utilizar los medios, no en una forma rebelde, sino en una forma sabia, utilizar los medios, las estrategias y los momentos para compartir la palabra. Bien, entonces, como a él estaba prohibido entrar a la casa del templo, a la casa del Señor, pues él utilizó a este servidor, a este secretario, a este discípulo llamado Baruc, y Dios daba la palabra a Jeremías,
y Jeremías utilizaba a este secretario y él es el que escribía. Es una costumbre muy antigua, ¿verdad? De que los profetas recibían el mensaje y tenían sus escribientes. Entonces, vemos que este hombre escribe en ese rollo lo que Dios le estaba dando a Jeremías para que hablara al pueblo de Israel en ese momento. Y él va y cumple su cometido para ir con los líderes de Israel. En el verso 10 dice que fue entonces Baruc, llevó el rollo que había escrito, donde llevaba la palabra del Señor. Dice, y Baruc, en el verso 10, y Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová. Aleluya. Jeremías no podía entrar a la casa, pero Baruc entró, y entró con el rollo que contenía la palabra de Dios. La palabra no está presa. Así que vemos aquí esa estrategia que Dios utilizó en la vida del profeta Jeremías. Dice, y Baruc leyó en el libro de las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba. Y mira lo que dice aquí, a la entrada de la puerta nueva. Esto trae revelación. Cuando vemos, aleluya, que el apóstol Juan estaba preso en la isla de Patmos, lo tomó el Espíritu Santo y lo llevó al cielo, y lo primero que vio fue una puerta abierta. Hoy está Dios abriendo puertas a su iglesia. Hoy está abriendo puertas a sus siervos para llevar a cabo el cometido de predicar la palabra, porque aunque nosotros, como dijera Pablo, confinados o limitados físicamente, la palabra no está presa. Decláralo ahí, la palabra no está presa. Y Dios abrirá puertas nuevas. Dios abrirá estrategias nuevas para que la iglesia continúe predicando hasta lo último de la tierra. No te desanimes, amado. Son tiempos de estar buscando puertas nuevas. Aprovéchalas. Ayer te decía, el velorio, ese velorio yo lo entendí como una puerta que estaba abriendo el Señor en ese momento, porque aún a pesar de las recomendaciones y a pesar de los prejuicios de no vayas porque te puedes contaminar, yo sabía que era una puerta abierta. Y hoy yo le pedí al pastor Elías y al anciano Ignacio que fueran a acompañar a nuestros hermanos al sepelio, porque sé que era otra oportunidad de compartir. Y ellos regresaron muy contentos, sabiendo que habían tenido nuevamente la oportunidad. Dios siempre está abriendo oportunidades nuevas. Sí, aunque estamos confinados, la palabra no está presa. Pero vamos a seguir mirando y vemos qué sucedió. Vemos también que tenemos que estar conscientes de algo. El mundo se clasifica por dos tipos de personas en este momento. Gente sensible, gente ansiosa, gente que está dispuesta y está anhelante de oír la palabra, pero también hay gente dura, hay gente que no quiere saber nada para que tengamos el panorama completo. Así como hay gente que va a estar dispuesta, como anoche las personas que estuvieron y recibieron a través de la oración de fe la palabra y la persona de Jesús en sus corazones. Yo sé que tú también sabes de gente que no quiere saber nada, que antes su corazón se ha endurecido, gente que ha dicho ¿dónde está Dios? ¿Qué pasa con todo esto que está sucediendo? Pero hermano amado, la recomendación del Señor es que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, que prediquemos en todo momento que se nos dé la oportunidad. Este hombre Baruc compartió, pero la reacción del rey y de sus líderes fue una reacción negativa. Vamos al verso 23, dice que cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, ¿sabe qué hizo con el rollo? Lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió. ¿Sabes?
la palabra de Dios ha sido a través de la historia el libro más perseguido, el libro más odiado, el libro que Satanás ha querido a través de la historia deshacerlo. Pero ¿sabes una cosa? La palabra de Dios es el libro que está traducido a muchísimos idiomas, a muchísimos dialectos, y ha sido el libro más leído y seguirá siendo el libro más leído, porque ahí está el contenido de la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Di conmigo, la palabra no está presa. Aleluya. ¿Y qué pasó? Hermano amado, el hombre no va a poder frenar los planes de Dios. Dios es Dios. Y a través de la historia antigua y la historia moderna, cuando conocemos y entendemos acerca de todas las ocasiones que el hombre, instituciones y poderosos de este mundo han querido desaparecer la Biblia, desaparecer la palabra, Dios, hermano amado, no se queda con los brazos cruzados. Y dice que entonces ¿qué pasó con ese libro que contenía la palabra profética dada por Jeremías a Baruch? Lo consumieron, se quemó, lo quemaron. Así como han quemado la Biblia, como en el tiempo del Renacimiento, o en los tiempos de la Inquisición, cuando era prohibido leer la palabra, hermano. Esto provocó a que surgiera la reforma, y gracias a Dios por esos hombres valientes, hermano amado, la palabra se ha duplicado y hoy es el libro más leído, y es el libro que ha traído luz, que ha sacado de la esclavitud, de la ignorancia y de la idolatría a miles y miles de personas, y tú y yo somos de esas personas, porque la palabra no está presa. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucedió aquí? ¿Dios se quedó con los brazos cruzados? No, voy a utilizar la palabra que usan mucho los jóvenes. ¿Qué pasó? Pues el Señor tomó otro rollo. Si tú eres joven por ahí, otro rollo. Perdóname, y no es falta de respeto. Dios siempre tiene otro rollo. No se va a quedar cruzado. Dice el verso 28. Desde el verso 27, y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Aleluya. Y esto me recuerda, hermano, lo que dice allá, lo que sucedió en Éxodo capítulo 34. Vamos rápidamente. En Éxodo 34, ¿te acuerdas cuando Moisés subió por las tablas de la ley? Se tardó 40 días por allá, y cuando él regresa, el pueblo ya se había hecho un becerro de oro. Vino el celo de Dios sobre Moisés, y dice que bajó, y cuando vio que el pueblo había caído en una idolatría aberrante delante de Dios, ¿qué hizo con las piedras? Dice que las rompió y las arrojó ahí enfrente del pueblo. Era la ley de Dios. Él traía en la mano las palabras de Dios en aquel entonces en tablas de piedra, no como en el caso de Baruch, que ya lo traía a través de un rollo. Pero vemos el verso, capítulo 34, verso 1, dice: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras. Dios siempre tiene, alguien ha dicho que Dios siempre tiene el plan, el A, el B, el C, hasta la Z, hermano. Nosotros los hombres no vamos a poder limitar los planes soberanos y eternos de Dios. Alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Aleluya. Siempre Dios tiene planes más allá de los planes del hombre, de los planes de sus siervos, porque sus caminos no son nuestros caminos, ni nuestros pensamientos son sus pensamientos. Dios siempre va a salir triunfante porque Él es el soberano. Así que cogió otro rollo, verso 32,
y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quedó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. ¿Por qué Dios siempre ha preservado su palabra? Yo creo que la carta a los Hebreos en su capítulo 1 nos da la razón por qué Dios siempre ha estado atento y ha estado preservando su palabra a través de los tiempos. Hebreos capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que, hermano, esta es una de las razones por las cuales Dios, a través de los años, ha preservado su palabra en medio de cualquier adversidad. ¿Sabes? Porque Dios desea desde el principio seguir hablando a su pueblo. Y aunque esa comunicación se perdió momentáneamente cuando en el Edén Adán falló, Dios siempre ha estado hablando. Hoy el Señor nos está hablando a ti y a mí. Su palabra no está presa. Aquí tenemos la palabra de Dios. Bendecimos al Señor porque podemos tener su palabra en nuestro propio idioma. Y también te digo algo, hermano, aprovecha estos días de confinamiento para buscar hoy más que nunca la palabra de Dios. Llénate de ella, aliméntate de ella, fortalécete en ella, porque hoy más que nunca necesitamos que Dios nos hable para todo lo que viene. Yo quisiera estar hablando de esto y el próximo domingo vamos a continuar, para lo cual yo te voy a pedir que sigas leyendo los capítulos del 37 hasta el 41 de Jeremías, porque vamos a seguir hablando. ¿Sabes? Una de las preguntas que continuamente le estoy haciendo al Señor y que me hacen a mí es: ¿cuándo vamos a salir de este confinamiento? ¿Cuándo podremos volver a la vida normal? Y la Biblia tiene respuestas categóricas para estas preguntas. Por supuesto que Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Aprovechemos entonces ese tiempo para nutrirnos de la palabra. La palabra es viva y eficaz, y es a través de esa palabra que seguimos escuchando la voz de Dios, para que Él nos dé sabiduría, entendimiento, fortaleza, consuelo. Todo lo que tú y yo necesitamos lo encontramos en la palabra de Dios, incluyendo salud, porque la Biblia dice que su palabra es medicina a nuestros huesos. Así que yo te invito a que tú continúes buscando a Dios a través de su bendita palabra, porque lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino. Di conmigo: la palabra no está presa. Ahora déjame decirte, cuando la palabra llena tu corazón, no puede quedar ahí, no puede quedar presa en tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Llénate de la palabra. Llénate de la palabra y no la dejes presa ahí. Públicala, compártela, extiéndela. Usa los medios y las estrategias que Dios te ponga. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos sigues hablando a través de ella. Y aunque las circunstancias aparentemente han querido a través de los siglos, a través de los tiempos y en este tiempo muy especialmente por lo que estamos viviendo, aunque aparentemente la palabra está presa, no está presa.
La palabra sigue corriendo. Y tú y yo somos esos canales que Dios quiere utilizar. Como utilizó a Pablo, como utilizó a Jeremías, como utilizó a Baruch. Dios desea utilizarte para que esa palabra siga corriendo, para que tú seas portador de la gloria del Señor. Nos vemos